Entonces, por lo que estamos viendo, casi todos estos problemas se ven cuando tenemos un déficit de magnesio. ¿Y por qué tenemos un déficit de magnesio hoy en día? Bueno, hoy en día y ya desde hace mucho tiempo. Por hacer un poquito de mención al libro de Ana María de la Justicia, ya ella en esa época hablaba, en 1979, de que la población ya tenía déficit de magnesio. ¿Por qué se produce este déficit de magnesio? ¿Por qué tú crees que hoy en día tenemos este déficit de magnesio? A ver, por lo que decía Ana María de la Justicia, y ya lo decía hace 50 años, es que cada vez los suelos tienen menos magnesio. Y al final, los suelos es de donde se alimentan las plantas. Y nosotros obtenemos el magnesio de las plantas. Y de los alimentos, vale. De los alimentos en general, pero digamos que es el primer paso en la cadena trófica, las plantas. Entonces, si hay menos magnesio en los suelos, las plantas van a tener menos magnesio. Efectivamente. Y si las plantas tienen menos magnesio, a nosotros en la dieta nos va a llegar mucho menos magnesio. Claro, esto lo decía Ana María de la Justicia mucho tiempo atrás. Tú imagínate ahora, con esa agricultura súper intensiva. Sí, para poder alimentar a toda la superpoblación que tenemos ahora, pues... Claro, ¿qué pasa? Pues que si antes estaba mal, ahora los suelos van a estar o están mucho más explotados mucho más y con explotados y no mucho están menos magnesio. equilibrados, exacto. Entonces, es muy común que al final pues las personas tengamos ese déficit de magnesio que naturalmente tendríamos con una dieta con alimentos ricos en magnesio. Y hablando de dieta, otra cosa por tocar también es que, seamos sinceros, vivimos hoy en día en un ritmo de vida muy acelerado. Es decir, no nos preocupamos tanto por lo que comemos, intentamos que todo lo que se va a comer sea rápido. Vamos a también hablar como sustancias como alcohol, exceso de cafeína, exceso de bebidas energizantes, todo eso también influye en la absorción de magnesio. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que las dietas occidentales hoy en día ya de por sí, por los problemas de per se que traíamos ya de base en esa época, hoy se han acrecentado porque, pues lamentablemente, llevamos una vida muy acelerada y no nos sentamos a plantearnos muy bien, oye, me estoy sentando bien en mis niveles de magnesio, me alimento bien, sobre todo eso, me alimento bien. ¿Tú crees que hoy en día podemos obtener una gran cantidad? O sea, ¿realmente nos alimentamos bien hoy en día? Yo, desde mi punto de vista, no. Y lo veo claramente porque un montón de personas llegan al punto mostrador con problemas que casi muchas veces, y lo veo, se solventan suplementando con magnesio. ¿Sabes lo que pasa? Que por una parte creo que es falta de cantidad de magnesio en los nutrientes, o en los alimentos, perdón, pero también por otra parte es una falta de información, o una no desinformación, sino demasiada información. Porque además de eso, de que no hay suficiente nutriente en los alimentos, las personas no saben qué alimentos tienen ¿Qué magnesio. alimentos tienen magnesio? Entonces, si no sabemos, es imposible que podamos actuar en consecuencia. Vale. ¿Dónde podemos encontrar? Sí. ¿Qué alimentos, por ejemplo, ¿En qué son ricos en alimentos? magnesio? Dímelo tú, que me has traído aquí un regalito. Mira, por un lado tenemos los frutos secos. Vamos a tachar un poquito así por no hacer temas de publicidad y marketing. Que sí, que nos pague Juan Roch. Bueno, en definitiva, los frutos secos. Los frutos secos son una base rica de magnesio, en concreto las almendras, los anacardos, pero el problema también radica en que, bueno, vamos a ver, aparte de esto, vamos a tocar también como la hortaliza, espinacas, prácticamente todo lo que es hoja verde, ¿No? brócoli también, son ricos en magnesio. Pero vamos a ver, ¿cuánta gente tú te crees que se alimenta? Porque comer brócoli, comer hortalizas a veces se nos hace un poquito difícil, ¿eh? Sobre todo también porque otra cosa importante es cómo se comen. Estamos hablando de que los métodos culinarios, cocción o altas temperaturas Sí. también Sí, degradan mucho sobre todo en la industria. Una vez estás sobrecocinado, o se ha perdido directamente durante la cocción a través de los líquidos que se van perdiendo, Efectivamente. es mucho más complicado. Es mucho más complicado tener ese magnesio. A ver, al final, si no podemos obtenerlo de la naturaleza, pues no nos queda otra que una suplementación. Exactamente. Y ahí es donde vamos a entrar. Ahí es donde vamos a entrar nosotros. Exacto.
Bueno, vamos a entrar en el contexto hablando, para empezar un poquito, de cómo se absorbe el magnesio. Sí. A ver, la absorción del magnesio necesita, primero que nada, la acidez del estómago. Y después, cuando llega al intestino, va a ir absorbiéndose dependiendo un poco de la sal que le acompaña. Vale. Es decir, hay sales que van a hacer que el magnesio se absorba muchísimo y hay sales que van a hacer que el magnesio apenas se absorba, quedando en el intestino y teniendo unos efectos en el intestino. Vale, que eso es lo que conocemos mayormente como la biodisponibilidad, ¿no? Efectivamente. Que vamos a explicar un poquito. La biodisponibilidad es esa capacidad que tiene una sustancia de llegar al intestino, ser absorbida y estar disponible en sangre para que se realicen sus funciones y el cuerpo la pueda utilizar. Vamos entrando como un poquito de forma así esquemática, es como decir, lo que consumo y lo que soy capaz de absorber, ¿no? Así es. O vamos a hablarlo en plan, porque eso es otra. A ver, sorpréndeme. Te sorprendo. Por ejemplo, cuando mencionemos ahora las sales de magnesio, vamos a ver que no, no todas se absorben por igual. Y eso va, por ejemplo, voy a ponerte el ejemplo del hidróxido de magnesio, que es una sal de magnesio que tiene mucha cantidad de magnesio, pero a la hora de absorberse en el intestino, se absorbe súper mal. Entonces, por hacer una relación a lo que es la biodisponibilidad, poniendo como ejemplo el hidróxido de magnesio, es decir, yo tengo como lo que quiero o lo que pido y lo que me llega, ¿no? Haciendo a esta mención que hacemos a veces cuando meme, hacemos... ¿no? Sí, exacto. Entonces, por ejemplo, si meme. un hidróxido de magnesio es muy rico en magnesio, sí, pero nuestro cuerpo no es capaz de absorber toda esa cantidad por X motivo. Efectivamente. Y eso es lo que queremos tener un poquito que tengan en cuenta, qué significa la biodisponibilidad a la hora de elegir una sal de magnesio.